Es un momento para hablar teniendo a Jesús en nuestras vidas, su palabra y su alegría. Familia debemos de, ay, familia debemos de, familia debemos de. Muy buenas noches, querida familia hondureña. Nuevamente estamos en sus hogares con su programa de Familia Hablemos de. En este mes de septiembre, que estamos conmemorando el mes de la Biblia, estaremos llevando hasta sus hogares el día de hoy el tema La Biblia al servicio de la familia. A través de nuestros queridos invitados de esta noche, podremos conocer el valor que tiene la lectura de la Biblia y también la importancia que tiene orar a la luz de la misma. Recordemos que la palabra de Dios es un faro en nuestras vidas. Es ese manual de vida que nos guía como una guía infalible, pero también nos ayuda a distinguir entre lo que es la verdad del error. Sobre todo la importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros como cristianos católicos es el hecho de que nos ayuda a conocer más a Dios, nos ayuda también a descubrir cuán grande es su amor para con nosotros y así, en respuesta a ese gran amor, poder nosotros responderle a Él de la misma manera. Para ello, quisiera que me acompañaran, primero que todo, como es costumbre en nuestro programa, que hagamos la invocación del Espíritu Santo. Acompáñenos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Antes de comenzar el desarrollo del programa de esta noche, quisiera que escucháramos el mensaje que nos dirige nuestro querido Padre Vicario Episcopal de la Pastoral Familiar, el Padre Juan Carlos Martínez. Escuchémosle. Muy buenas noches, hermanas, hermanos, queridas familias. Aprovechamos este momento para poder reflexionar en un tema muy importante en nuestra vida y en el caminar de nuestros hogares, en esta gracia y bendición que nos da de crecer, de conocernos en familia. Queremos compartir con ustedes un breve instante sobre la Sagrada Escritura, acercarnos a ese libro sagrado, descubrir en él esa revelación del amor misericordioso de Dios, esa oportunidad de reconocernos hijos muy amados del Padre, esa oportunidad de tener anhelos en el corazón para querer hacer el bien, caminar en la santidad y en la perfección. Una buena manera de acercarse a la palabra de Dios es en familia, para que como hijos conozcamos este misterio de amor, para que como padres podamos transmitir la fe, iniciar a las nuevas generaciones en este amor misericordioso de Dios, que la familia pueda encontrarse a la luz de la palabra y encontrar en ella la claridad que ilumina cada paso de su vida, encontrar en ella esos momentos de alegría, de paz, esos momentos que llenan de sentido su existencia. Podríamos decir que la familia enfrenta dificultades, problemas, necesidades, pero la palabra de Dios siempre sale a su encuentro. La palabra de Dios siempre le llena de aliento, siempre le llena de esperanza. Poder hacer de la palabra de Dios esa lectura de diálogo con Dios, con alguien que nos escucha, con alguien que nos ama, con alguien que podemos tratar con confianza y expresarle lo que sentimos en el corazón. Podemos acercarnos a la palabra de Dios en un sentido de oración, principalmente con los salmos. Orar con los salmos en familia, poder experimentar el sentir del pueblo de Dios ante las necesidades que experimentaba en su caminar por el desierto,
en sus peregrinaciones al templo, en sus momentos de soledad, en sus momentos de tristeza, en sus momentos de alegría, en los momentos que descubría la paz y la armonía de su corazón. En la familia, todos estos sentimientos que la palabra de Dios puede mostrarle, le llenará de entusiasmo, le llenará de paz, le llenará de felicidad. Abrir la Sagrada Escritura y encontrar el mensaje de Dios ahí va a confortar sus corazones, les va a permitir estar felices, les va a permitir estar en armonía del corazón, en apertura hacia los demás, poder vivir aquel mandamiento del Señor: amaos los unos a los otros. Que ese amor sea el que encontramos en la palabra, el que recibimos de Dios y el que en familia podemos compartir con alegría. Sea pues la Sagrada Escritura esa antorcha, esa lámpara, ese faro encendido que va sacando de nuestras tinieblas, que va disipando nuestras sombras y nos acerca a la claridad y al amor misericordioso de Dios. Tengo el honor de presentarles esta noche a nuestro primer invitado, al Padre Antonio Salinas. Muy buenas noches, Padre, muy agradecida porque esté acompañándonos aquí en este programa, Familia Hablemos de. El Padre es más conocido como Padre Tony, y dar lectura a todo este currículum del Padre nos tomaría una buena parte del programa. Sin embargo, quiero resaltar algunos de los aspectos más importantes de su currículum. El Padre tiene un doctorado en Teología Bíblica que lo obtuvo en la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Roma. Y entre sus trabajos académicos, el Padre es un experto dictando la materia de Sagradas Escrituras, tanto en el Seminario Mayor como en la carrera de Teología de la Universidad Católica de Honduras. Además, tiene una amplia participación en trabajos pastorales en diferentes parroquias, en diferentes comunidades. Actualmente se encuentra en la comunidad de Santa Lucía desde el año 2010. Padre. Muy bien, muchas gracias. Gracias nuevamente por estar con nosotros, y quisiera que diéramos paso en este primer segmento con su participación, que nos hablara, siendo un experto como es usted en Biblia, de algunos aspectos históricos acerca de cómo se fue conformando este conjunto de libros, que viene precisamente la palabra Biblia, viene biblos, conjunto de libros, pero más que todo aclararnos un poco a veces el mal entendido que se tiene de creer que la Biblia ha sido siempre de la forma como se nos presenta hoy en día. Entonces, hacer un breve relato en aras del tiempo para luego hacer otras preguntas que creo que son importantes de conocimiento general para todo cristiano. Muy bien, queridos auditorios, gracias por la invitación, Lourdes. La Sagrada Escritura se ha compuesto en un marco de 1000 años, sobre todo en la historia del pueblo de Israel, que ha sido la cuna de esta historia maravillosa de Dios con el pueblo. De tal manera que esta revelación de Dios vino a través de hombres inspirados que vieron la necesidad de escribirla, de contarla, para que no quedara solamente en la memoria. No hay que olvidar que el pueblo de Israel es un pueblo que tiene una gran memoria, y cultivaban, cuando no tenía la escritura, el recurso a esa manera de contar de padres a hijos esta presencia de Dios en su historia. De tal manera que así se fueron componiendo los libros del Antiguo Testamento. Con la llegada del Nuevo, ya en los años 70, 80, hasta el año 100 de la primera era cristiana, se compuso también los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. De tal manera que esta palabra de Dios ha recorrido 1000 años. Escrita, como usted bien pregunta, no en la composición que tenemos actual, sino en primer lugar en pergaminos, que podían ser precisamente de piel de oveja o piel de carnero, y ahí iban escribiendo, haciendo pergaminos. Después vino el papiro y también escribieron en papiro. También hay textos que se compusieron en tablillas de arcilla o en madera, de tal manera que fueron recolectando escritura hasta componer los libros tal como los conocemos hoy. Cuando se descubre la imprenta en Alemania, entonces se imprime la primera
Biblia, podemos decir, con lomo, carátulas y sobre todo tal como la vamos conociendo hoy. Ha sido un proceso verdaderamente admirable y también milagroso, porque a través de 1000 años hemos podido recoger y tener todavía hoy el mensaje de Dios a cada uno de nosotros, a todas las familias. Muy bien. Padre, en cuanto a la estructura de la Biblia, usted mencionaba anteriormente, se compone en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así, rápidamente, a manera de un flash, nos puede decir más o menos el contenido del Antiguo Testamento y su relación con el Nuevo Testamento. Bien, es una pregunta interesante que a todos nos debe cuestionar a veces. Se trata de que el Antiguo Testamento tiene una composición de libros que se llaman la Torá, los libros sapienciales, los libros proféticos y los libros históricos. Son 46 libros que componen el Antiguo Testamento. En cambio, el Nuevo Testamento solo contiene 27 libros, de los cuales tenemos 4 que son los Evangelios, uno que es el libro de los Hechos, que es el libro histórico, y lógico, viene después un gran corpus de cartas, un gran cuerpo de cartas de San Pablo, de Pedro, de Santiago y de Juan. Al mismo tiempo, el Nuevo Testamento termina con el libro del Apocalipsis. Antiguo Testamento y Nuevo tienen una unidad indisoluble. ¿Por qué los cristianos aceptamos el Antiguo Testamento si era la Biblia judía? Porque Jesús lo aceptó y porque la primitiva iglesia también hizo referencia a los escritos del Antiguo Testamento. No hay que olvidar que, por ejemplo, de las 350 referencias al Antiguo Testamento, se encuentran precisamente para el Nuevo esas 350 referencias. En el Nuevo Testamento usted encuentra 350 referencias al Antiguo. ¿Por qué? Entonces el Antiguo preparó el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, excelente. Bueno, Padre, vamos en este momento a un corte comercial. Volvemos con ustedes enseguida. No se vaya. Gracias. Continuamos con el Padre Tony, que nos va a seguir ilustrando acerca de otros aspectos importantes acerca de la Biblia. El tema de hoy, decíamos, la Biblia está al servicio de la familia. Por lo tanto, me gustaría, Padre, que nos diera algunas luces acerca de cómo orar con la Biblia. Oímos muchas veces que empezar por el Antiguo Testamento es un tanto dificultoso, se nos recomienda comenzar por los 4 evangelios, pero ya el tema de la oración, me gustaría que nos diera algunas luces. En primer lugar, felicitarle por el tema también de esta noche. Se trata de que la Biblia esté al servicio de la familia, no como un libro de adorno en la estantería de nuestro hogar, sino como un libro que se abre. Y al momento de abrir la Sagrada Escritura, su utilidad para que la familia pueda orar con ella. El libro de la Biblia, como conjunto de 73 obras, está inspirado para que sea un libro de oración. Sin duda que, ¿cuáles deberían ser aquellos libros preferentemente dirigidos a la oración? En primer lugar, los salmos. Si usted no sabe qué decirle a Dios o cómo decírselo, si a veces las palabras cuestan y no tenemos la concentración, el salmo viene en nuestra ayuda. Y no se trata de recitarlo simplemente, se trata de agregarle incluso nuestras propias palabras. Con un salmo podemos entrar en sintonía y después que lo hemos proclamado, seguimos nosotros agregándole aquellos sentimientos que el salmo ha dejado en nuestra vida. En familia también sería muy lindo para la oración el Evangelio en esas pequeñas dosis que tenemos, por ejemplo, en la celebración de la misa de cada día. Podemos orar con el Evangelio del día. Así que tendríamos una herramienta muy fácil para la oración. El Salmo nos hace decir lo que a veces no podemos. Y una vez que nos encamina, nos vamos solos. Pero el Evangelio podía ser como el plato fuerte. ¿Qué me dice Jesús? Y cómo yo al finalizar el día puedo tomar estas palabras del Señor y decírselas en oración.
Por ejemplo, si el Evangelio del día habló del perdón al enemigo, podría yo pensar en la noche y decir, Señor, ayúdame a perdonar. O si el Evangelio habló de la providencia de Dios y tenemos problemas en la familia, económicos, de desempleo o de enfermedad, saber decir con el Evangelio, me confío en Dios, en su providencia. Dios que es la mano que se abre y que es abundancia para cada hogar, para cada persona. Entonces del Salmo y del Evangelio podemos hacer una escuela que nos permita orar, que nos permita hablar con Dios de aquello que la palabra misma ha tocado en aquel momento de nuestra vida. Increíble, claro. Padre, tenemos aquí una especie de muestrario de diferentes versiones de la Biblia. Entre las más conocidas tenemos la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia de nuestro pueblo y esta versión que han sacado, ¿verdad?, de la arquidiócesis. La arquidiócesis, nuestra Sagrada Biblia. Tenemos también, y dejo por último, esta nueva versión que ha llegado a nuestro país, se llama Biblia Católica de la Familia. Me gustaría que nos explicara un poco cuál es la diferencia entre ellas y cuál recomendaría usted que las familias utilizaran para su oración en familia. En primer lugar, me impresiona la capacidad que tiene para conocer realmente las Biblias que están en nuestro entorno, y bien lo ha señalado, la de Jerusalén en primer lugar y la Biblia latinoamericana. En primer lugar, hay que decir que hay versiones diferentes porque en la catolicidad se va siempre al texto original, el griego y el hebreo, para hacer una traducción cada vez más cercana al pueblo de Dios. La Biblia de Jerusalén es una Biblia de estudio, digamos, para a quienes quieren profundizar en los textos originales. La Biblia latinoamericana es un texto con un lenguaje más popular, habla casi el lenguaje de América Latina, de ahí su nombre, latinoamericana. Después tenemos la Biblia del Pueblo de Dios, que es una versión española, pero también para el ámbito latinoamericano. La Biblia que tenemos en edición para la arquidiócesis es una Biblia más clásica en su lenguaje, pero muy rica en el sentido estricto de los términos que usa. Y finalmente la Biblia Católica de la Familia, que es una versión nueva, que tiene un rico agregado. ¿Cuál es? Que regala notas de reflexión para la familia. Y está dedicada y especializada, podríamos decir, para que quien la lee con la familia pueda también hacer de profesor, de padre educador en la Sagrada Escritura. Un mérito de la Biblia Católica para las familias es que coloca al padre o a la madre, o en su defecto al hijo mayor, como el buen rabino que se sienta en torno a su familia para hablar de la palabra de Dios. Y ese es el gran mérito de esa Biblia, se la recomiendo ahí en casa, porque ayuda a que podamos ser dentro del ámbito del hogar los educadores de padres con hijos, de hijos con padres y demás miembros de la familia en torno a textos que se sienten ricos porque están en un lenguaje hecho para la familia, en un lenguaje hecho para la vida y las relaciones familiares. Y esos comentarios que posee nos permiten entonces que la palabra aterrice en la realidad de la familia, cuando sabemos que la vida de familia está hecha de alegrías, de penas, de pequeños pleititos, de inconformidades, y cómo este texto sagrado, con sus comentarios, nos permiten enriquecer la vida de la familia. Lourdes, ahí se cumple el tema de su programa, la Biblia al servicio de cada familia. Muchísimas gracias, Padre. Vamos ahora a un pequeño corte comercial y enseguida estaremos con ustedes con nuestros siguientes invitados. Gracias. Nos encontramos ahora con nuestra pareja invitada de esta noche, a quien tengo el honor de presentar, a el matrimonio Barahona-Howell. Tenemos a Rolando Barahona y a su esposa Rina Lisette, es más conocida por todos aquellos que la queremos muchísimo, Cuti. Bienvenidos y gracias también por haber aceptado esta invitación a este programa de Familia Hablemos de.
La participación del matrimonio Barahona-Howell básicamente va a ser la experiencia de vida de lo que ha sido la oración en familia a la luz de la palabra. Pero antes quisiera dar unos datos generales acerca de quién es Rolando y quién es Cuti. Rolando es ingeniero químico industrial y Cuti es maestra asistente. Tienen 3 hijos, Amy de 26 años, Diego de 23 y María Nicole que tiene 16 años. Una pareja muy joven para tener hijos ya de estas edades. Le hacía la broma a Cuti que me parece que Cuti se está agachando. Bueno, continuamos y vamos a darle la palabra a esta pareja increíble para que nos compartan ese testimonio de vida a todos nuestros queridos familias televidentes. Muy buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Padre. Mucho gusto. Pues con relación a la palabra, nosotros tenemos desde el 95, bueno, mi esposa sí estuvo 2 años antes en grupo de oración, pero los dos casualmente fuimos a un retiro de Geproca. Y a partir de entonces, cuando yo salí de ahí, Cuti también, en forma personal primero, vimos de que la palabra era algo indispensable y que no nos podíamos soltar de ella. Yo no he sido, en mi caso, no, Cuti creo que ha leído más que yo, en el sentido yo siempre he sido, más soy ingeniero porque yo quise mejor estudiar matemáticas que no tenía que leer para no leer. Y en la Biblia en sí mi experiencia, me recuerdo a los 7 años que le pedí a mi madre, como a los 8 años ya empecé a leer, a que me comprara una Biblia, me la compró, empecé a leer del Antiguo Testamento y me quedé en las tribus ahí, no sé qué parte es, ya no podía con tanto nombre que pasaba ahí. De ahí cuando nos casamos con Cuti, me acuerdo mi cuñada nos regaló una Biblia, pues se quedó de adorno. Pero cuando ya a 10 años de casado vi que me faltaba realmente en mi vida para complementarme el invitar a Dios en mi vida a través de la palabra, definitivamente no dejé ningún día de levantarme temprano en la mañana para empezar a leerla, tal con el calendario litúrgico que nos lleva a la iglesia de la mano. Y desde entonces, pues, pidiéndole en primer lugar al Espíritu Santo que por favor me abriera la mente porque soy tan mal lector, pero definitivamente a partir de ahí empezamos. Estamos viendo en pantalla las fotos de cuando ustedes se casaron. Lindísima. Ok, continuemos. Bueno, básicamente, pues, Dios definitivamente, si no nos hemos dado cuenta, fue invitado a nuestro hogar desde que nos casamos. A partir de ahora, entonces, con Cuti leemos la lectura diaria, tanto ella como yo, en forma individual, como también en pareja, especialmente fin de semana. Inclusive los laudes lo hacemos, ¿verdad? Ella en su tiempo, yo en el mío, pero igual hacemos el fin de semana los dos juntos. Y en familia hemos hecho el rosario y meditamos el Evangelio con nuestros hijos. Y también hemos logrado, gracias a Dios, que nuestros hijos lean el Evangelio cada quien donde están, porque no están ahorita más que la chiquita con nosotros. Y ellos llevan el Evangelio diario, ¿verdad? Lo van leyendo. Y pues es algo que se ha inculcado y han visto en parte nuestra, que nosotros no empezamos el día sin haber hecho la lectura. Así igual Cuti. Cuti, ¿y la experiencia tuya con respecto a la lectura de la Biblia, cómo ha sido? Pero sobre todo en familia, ¿qué frutos han visto ustedes de esa lectura bíblica? Sí, realmente que la Biblia para nosotros ha sido la plática con Dios, la verdad, cuando leemos en familia el Evangelio y luego viene Leonel y nos explica el Evangelio, que los niños quedan, pues, ¿verdad?, haciendo preguntas, y papá, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y les ha interesado bastante, y ahora ellos, pues, al lado de su mesita de noche tienen su libro del Evangelio diario, y ellos lo hacen y a veces mandan preguntas, papá, en el Evangelio decía esto, explícamelo un poquito más, pero siempre ellos basados en la Biblia, ¿verdad? Siempre ellos ya saben que antes de empezar su día tienen que leer el Evangelio, ponerse en las manos de Dios, ¿verdad? Y creo que para nosotros en familia, la verdad que empezar un día sin leer la palabra, no hemos empezado el día. Entonces sí, para nosotros es muy importante y les inculcamos a nuestros hijos, no se acuerden de abrir la Biblia y lean su Evangelio, ¿verdad? Entonces siempre sentimos que para nosotros, como dice Leonela, teníamos escondida la Biblia, y de esta palabra nuestro matrimonio ha crecido, nuestros hijos han crecido, y sabemos que sin la palabra de Dios no seríamos ahorita nada. Bien, y
uniendo un poco lo que decía el padre en el primer segmento, hablaba del lugar que debe ocupar la Biblia en nuestros hogares. Lo acabas de mencionar, muchas veces nos regalan una Biblia y no hayamos ni qué hacer con ella, dónde irla a meter, ¿verdad? En un armario, a veces hasta está empolvada. ¿Ustedes qué lugar escogieron para su Biblia dentro de su casa? Fíjese dentro de que, su hogar? bueno, cuando hicimos nuestra casa, nuestro dormitorio tiene un mezzanini. Y nosotros decíamos, ahí vamos a poner la televisión, ahí vamos... No pasó nada de eso. Entonces pasó el tiempo y ahora quien vive en ese mezzanini es el Señor. Y ahí tenemos nuestra Biblia, tenemos es como nuestro oratorio. Entonces ahí subimos, leemos la palabra de Dios, oramos en familia. Tenemos aquí otras fotografías. Sí, eso fue ¿Cuándo fue? cuando cumplimos 25 años de casados. Ay, qué bien. Sí. Sí, se me olvidó, se me pasó por alto decir que tienen 29 años de casados. Sí, Qué bonito, sí. 29 años. Hermoso, qué bien. Sí. Y qué bien que empezaron tan jóvenes ya introduciendo al damos Señor gracias a Dios. en sus vidas. Sí. Él ha sido su roca. Exactamente. Prácticamente. Han Lourdes. construido ustedes sobre roca. Así es. Muy bien. ¿Y cómo empiezan ustedes a hacer esa oración con la Biblia, una invocación al Espíritu Santo? Yo creo que eso sería Sí. bastante ilustrativo para nuestras familias que nos están viendo esta noche, para dar algunas guías ya prácticas de cómo lo hace una pareja específicamente. Sí, de hecho, pues es lo primero que hacemos. Invocamos el Espíritu Santo, tanto yo como mi esposa, y pues en algún momento los hijos, si desean libremente, lo hacen. De ahí leemos la lectura, ¿verdad? La releemos, y después que me di cuenta con el tiempo que era una lección divina, pero realmente la volvemos a releer, la meditamos y después compartimos. De hecho, no solamente el momento que hacemos oración con mi esposa en la mañana, sino que también en el transcurso del día empezamos a hablar de esas riquezas, y la experiencia del día casi siempre está relacionada con la palabra. De hecho, en el caso de mí, y Cuti también me ha contado testimonios de ella, que nos hemos levantado con inquietudes o algo que estamos pensando, algo que estamos viviendo, como dijo el padre Tony, y de repente cuando da la gran diosidencia, decimos no coincidencia, Claro. que precisamente el Evangelio y las lecturas que conllevan desde ese día del calendario litúrgico van precisamente a lo que sin duda nosotros tenemos una inquietud. O sea, es increíble, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, me levantaba, mi esposa pues estaba aquí, yo estaba en San Pedro, pero lo primero que me levanté preguntándome a mí, Señor, ¿cómo te puedo servir? Hoy en el Evangelio de que el Señor que ha sanado el corazón de mi alma, como la suegra de Pedro, se puso al servicio, ¿verdad? Para que llevara esa noticia a tanta gente. Entonces, creo que son las cosas que y nos quedan remarcadas para vivirlo en el día, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo servir en el día? ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces, queda remarcado en nosotros. Y volvemos a casa, nos volvemos a unir y volvemos a comentar, porque repasamos, inclusive en la noche, lo que hemos vivido y conjunto con la palabra que habíamos leído en el día. Creo que eso es importante y reafirma lo que nos dice San Pablo, y si no que me corrija el Padre en Hebreos, creo que dice que la palabra es viva y eficaz, porque precisamente a través de la palabra nosotros lo que estamos conociendo es a una persona. Quien se nos revela es una persona, es Dios mismo que a través de su Hijo, que es quien nos lo da a conocer, está hablándonos continuamente. Entonces eso es importante, estar con nuestros oídos atentos, ¿verdad? Esa escucha de la palabra, qué es lo que Dios nos quiere decir. Y como decía al inicio, es esa guía infalible, ¿verdad? Que quien está siguiendo su vida a la luz de la palabra difícilmente se va a equivocar, difícilmente se va a errar. Definitivamente creo que esto es muy importante en la vida de las familias. La palabra debe ser el centro de nuestras vidas y no debemos de prescindir de ella, de su lectura, así estemos muy cansados al final del día. Si no tuvimos tiempo, lo ideal sería en la mañana iniciarnos con la lectura del día, para aquellos que pues no tienen la costumbre de ir a la Eucaristía diariamente, pero siguiendo la palabra, pues es una manera de estar en ese contacto y en esa presencia del Señor, ¿verdad? En espíritu y en verdad, Así como es. decía a la samaritana el samaritana. Señor, ¿verdad? Así que estoy pues muy contenta de tenerlos acá, y me gustaría que dieran un consejo ustedes como pareja y luego el Padre Tony para nuestra audiencia respecto a la lectura de la Biblia. Bueno, en realidad yo sé que pasamos afanados todos, ¿verdad? Tenemos algo que hacer. Pero si ponemos nuestro despertador o le pedimos a Dios que nos levante un poquito más temprano, a leer aunque sea el Evangelio del día, que yo
como una monjita me enseñó, que la palabra está conatenada todos los días, puede estar enlazada una con el otro. Si lo hacemos y con la luz del Espíritu Santo y la meditamos y le damos ese tiempito, una media hora al Señor, para después quererla vivir en el transcurso del día, creo que les va a llevar mucha riqueza a las familias, ¿verdad? Tanto que van a ver sus frutos, porque definitivamente nosotros lo hemos visto en nuestros hijos. Yo sé que todos son hijos de Dios y somos bellos, pero ¿cómo resplandece el Evangelio en la familia cuando realmente llevamos esto en práctica? Así que yo recomiendo, y Cuti recomendamos, pues que esto que nosotros vivimos y experimentamos en familia, que lo hagan el resto de las familias, que ahí hay un gran tesoro escondido que pueden descubrir. Muy bien, Cuti, ¿ya Exactamente, quieres sí. dirigir algunas palabras, sobre todo a la mujer, que es el corazón del hogar? Sí, gracias, Lourdes. Yo también, la verdad, yo le diría a todas las mujeres que en la mañana cuando se levanten, que doblen rodillas, que hablan su Biblia, que la lean y que vivan el día de acuerdo a la palabra de Dios, porque en esa palabra nos dice tanto el Señor. La palabra de hoy, así como dice Leonel, levantó y se puso a servir. ¿Cuánto podemos hacer? ¿Cuánto hacemos las madres en nuestra casa? Por muy pequeño que sea, pero servir, o sea, vivir de la palabra de Dios. Yo creo que es algo muy importante y para mí, en mi experiencia propia, la Biblia, yo la abro y le digo, Señor, hoy me estás hablando a mí. Cada vez que yo abro la Biblia, el Señor algo me tiene que decir. Y vivo de esa palabra, y vivo del amor de Dios. Eso podría decirle. Gracias, Cuti. Padre. A la luz de este bonito testimonio de ustedes dos, queridos amigos, sin duda que lo mejor que podemos decir es que hay que aprender a gustar de la palabra de Dios. Ella misma dice que es más dulce que la miel. Sin duda que la palabra, para quien no la conoce, le parece amarga, o quien la ha escuchado a lo lejos. Pero quien como ellos, como usted, Lourdes, escruta la palabra, la abre, invocado el Espíritu Santo, descubre en ella un tónico, una fragancia, un gusto, una cercanía de Dios, que uno comprende realmente que la palabra es en verdad como lluvia, como dice Isaías, que empapa la tierra de nuestro corazón. Pero hay algo más bello también de esta testimonianza de esta noche, y es cómo la palabra le suscita dinamismo. Decía Rolando, hoy me suscitó el deseo de servir. La palabra me acompañó al sentimiento, y Cuti lo señalaba, al amanecer con el deseo de servir. ¿Cuántas familias hoy en día se sienten hasta fracasadas, se sienten deprimidas, se sienten así solas? ¿Cómo la palabra vuelve a dar vitalidad? Dice Isaías que le salen águilas de águila, alas de águila. El Señor nos hace volar alto, y ese es el propósito de la palabra: instruir, dirigir, guiar, como usted señalaba, Lourdes, pero a la vez la palabra es consuelo. La palabra es vida, la palabra vitaliza, la palabra inspira, la palabra nos saca del fango cenagoso, dice el salmista, nos saca del fango cenagoso y nos hace caminar. Entonces yo creo que este testimonio es para todos, volver a la palabra para que ella sea fuente de vida. Gracias, Padre, y gracias, Rolando, pero en aras del tiempo tenemos que ya ir finalizando nuestro programa de esta noche, pero recordemos, estamos conmemorando el mes de la Biblia. Continuaremos en unos segundos, vamos a corte comercial. Continuamos con esta riqueza de esta noche a través de este testimonio tan hermoso que nos están compartiendo Cuti y Rolando. Rolando, tú mencionabas en el segmento anterior acerca de los frutos que se van a ir viendo en la medida en que nosotros vayamos compenetrándonos con esa palabra de vida que es la palabra de Dios. ¿Nos podrías decir cómo han podido ustedes trascender del plano familiar al apostolado, con que se han visto reflejados esos frutos de ir acompañándose con la palabra de Dios en su vida? Bueno, sin sentirme como un enviado de la iglesia, pero pues sentido, como digo, pues en el orden oficial que debe ser,
no sé, Dios me ha inspirado, me ha llevado, en primer lugar, a que yo no me podía quedar con este tesoro, que no podía quedarse con la familia. Tanto Cuti lo hace como en su trabajo, como yo lo hago de mi parte, ella con los niños que está y yo en el trabajo. De manera que a los 3 años, yo no sé, nací de que bajé una grada, que le dije al plantel y fui a hablar de la palabra, que de hecho la estamos predicando todos los lunes, de la del domingo. Y le dije esto a un padre, a Padre Fito, el director de San Miguel. Padre, una confesión, le digo, padre, me nace predicar la palabra. Y se sonrió, me dijo, ay, Rolando, me dijo, entonces, padre, ¿por qué se sonríe? Porque tienes que predicar con el testimonio. O sea, el llevar esa ansiedad de también de querer compartir la palabra, lo arrastra a uno también a querer ser mejor hijo de Dios, porque esa es la mejor forma de predicar, ¿no? La manera que somos. No somos perfectos, pero Dios se manifiesta a través de uno en esa imperfección. Y hemos llevado ese fruto a tal grado de que, pues a nivel de la empresa, a tal grado también al llamado que hemos tenido, tanto en Geproca como ahora que estamos en equipo de Nuestra Señora, a compartirlo a otras familias que se están incorporando a este movimiento en el cual Cuti y yo nos han hecho responsables desde el año pasado y pues estaremos por 3 años. Y este testimonio de vida que hemos tenido, que en verdad es un Dios vivo entre nosotros, hemos querido compartirlo con este resto de otras parejas también, claro, familias, que personas que ni siquiera tal vez no han tenido un encuentro en un retiro, como el caso nuestro, pero a través de esta manera de poder llevar la palabra a sus casas, porque es una de las partes de las ayudas, están emocionados y van al día con la lectura diaria, cosa que jamás ni se habían imaginado. Entonces, esto trasciende, no solamente es algo que se queda en nosotros, porque es un tesoro tan inmenso que no se puede quedar en uno. Esto es algo tan grande que hoy, por ejemplo, yo ando siempre mis hojitas de la reflexión que hago el domingo para el lunes, y las reparto donde quiera que voy y donde quiera se la doy. Un mensajito, veo a la gente con celular y le digo, mire, le regalo un mensajito y los pasamos dejando. Igual Cuti también hace su labor, pues con de repente alguien que esté fuera de ánimo, Dios nos inspira con la misma palabra del día a tratar de inspirarles a estas personas y no sé, Dios nos pone en el camino. No somos nadie, ¿verdad? Más que frágiles de barro, que nos quebrantamos constantemente, la palabra nos hace quebrantarnos, pero también nos reanima en saber que es un Dios misericordioso y que no nos podemos quedar con esta misericordia con nosotros, sino que también decirle el aliento a los demás, que no es un Dios policía, es un Dios de amor, que más bien nos viene a consolar y nos viene a decir no peques más y levantarnos de nuevo, ponerse de pie. Y ese es el reánimo que hacemos también a quienes pues en el día Dios nos pone también para compartir. Es increíble porque sos un empresario y muchas veces hay cierta dualidad en las personas de que en la iglesia son una cosa y en la vida ya empresarial serían otra. El padre Fito muy atinadamente te decía ahí Rolando, porque lo que te estaba dando a entender con ese ay y ese suspiro, me imagino, era mantener una coherencia de vida, que no es tan fácil. Pero, ¿qué frutos has visto en tus empleados a raíz de esa práctica que tienes de la lectura de la palabra, el compartir la palabra en tu trabajo? Pues que mucha gente ha vuelto a la iglesia. Es tan bello y precioso ver personas que ni siquiera habían estado totalmente en las cosas del mundo, estaban en unión libre, se han casado, han bautizado a sus hijos, han confirmado a sus hijos, ahora están en el servicio en la iglesia. Y un testimonio también, por otro lado, que hace 2 días, alguien me dijo a mí que yo hago reflexiones también de la lectura y la mando por mensajito. Y resulta que esa persona, alguien quería conocerme porque es evangélico, es una señora evangélica, pero a raíz de que no sabe cómo leían mis mensajes, me quería conocer porque volvió al catolicismo y ahora está en la iglesia. Maravilloso, qué bendición, qué maravilla, increíble. Sí. Bien, y Cuti, ¿cómo evangelizas tú a través de la palabra en tu ambiente de trabajo, por ejemplo? Pues hay veces las maestras llegan y me dicen, Miss Cuti, por favor, tengo este problema, ayúdeme o póngame en sus oraciones. Y de esa manera, pues yo oro por ellas, ¿verdad? Y les llevo la palabra, mire, aquí está este pedacito, lea este pedacito y ella va a ver que todo le va a salir bien. O sea que Dios, no sé, el Señor, digo yo, Señor, ¿y yo qué le voy a decir? Pero Él mismo me pone las palabras para que les diga. Cuti, perdón, sí. Solo quiero recordarles que en pantalla están saliendo los números telefónicos a los cuales ustedes pueden llamar para hacer cualquier pregunta que deseen al padre o a la pareja invitada de esta noche, y si su servidora también podría contestarles, estoy a su disposición. Perdón, continuemos. Y de esa manera, pues,
en la escuela es así como llegan las profesoras y me dicen, Miss Puti, por favor ayúdeme con sus oraciones y todo eso, ¿verdad? Entonces, sí siento yo que sienten ellas el consuelo y que buscan a Dios, no buscan a Cuti, buscan al Señor. Entonces yo le llevo la palabra y le digo, mire, lea este pedacito. O Te han identificado como oramos, el instrumento sí. del Señor. Sí, claro. Sí. Qué increíble, muy lindo, muy lindo. Bueno, estamos viendo pues con este hermoso testimonio cuántos frutos verdaderamente se tienen cuando nosotros caminamos de la mano con la palabra del Señor. Y pues queremos invitarlos para que todos, sin distinción de edad, de sexo, podamos unirnos, podríamos decir, en esta campaña de evangelización durante este mes de la Biblia. Hagamos un esfuerzo por verdaderamente tomar la palabra. Podrían ustedes escribir aquí a Suyapa TV para que les demos algunas guías, y a través de nuestras parejas invitadas, del mismo Padre Tony y el Padre Juan Ángel, podríamos ayudarlos a irlos guiando, darles ese acompañamiento para sacar el mayor provecho de la palabra del Señor. Y Padre, ¿y usted cómo hace esa labor para que la gente se sienta realmente atraída a leer la palabra? Porque no solo se conformen con ir a la misa del domingo, ¿verdad? Sino que cómo hacer esa campaña, por decirlo así, Lourdes, o qué planes. Lourdes sabe meter la pregunta, ¿verdad? No es el camino, no es fácil el camino de la palabra, porque incluso tenemos como un estigma, ¿verdad? Que la palabra era para especialistas, para los padres, para las monjitas, y que el laico pues solo iba a escucharla. Se trata entonces de buscar ese interés, ¿verdad?, por la palabra, que está al alcance de todos, que puede estar en capacidad de abrirla, meditarla, comprenderla. Y como usted bien dice, buscar herramientas, ¿verdad? Si usted tiene una pregunta, escriba, busque ayuda. La palabra es siempre un horizonte tan amplio, tan rico, donde Dios le habla a usted y me habla a mí. Nos habla a nosotros. Perdón, Padre, parece que tenemos una llamada en el aire de Yuscarán. Adelante. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame. ¿Hola? Hola, ¿su nombre? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, he estado escuchando el programa desde que se inició, ¿verdad? Y le felicito porque para mí es magnífico. Soy una señora de 85 años, viuda, 85 vivo años. sola en mi casa, solamente con Dios y la Virgen Santísima. Rezo el rosario diariamente desde que me levanto, leo la Biblia por medio del calendario bíblico todos los días. Y estoy muy satisfecha también porque ahorita un grupo de personas que son de la Iglesia Católica de aquí de Yuscarán me tomaron en cuenta para recibir la Biblia por 4 días, por ser el mes de la Biblia. Una Biblia muy hermosa, muy linda, tiene una letra muy hermosa y la leo con gran satisfacción. Estoy muy contenta y ojalá Dios siempre me ilumine para escuchar su programa, porque antes, no le podía negar, siempre he sido católica desde mi tierna infancia, pero nunca me había dedicado a leer la Biblia diariamente por el trabajo que a veces se me multiplicaba y no podía, solo los momentos que en realidad tenía oportunidad. Hoy no, hoy tengo todo el tiempo disponible, porque estoy hasta, puedo decir que soy minusválida porque tengo una fractura en la cadera, tengo una prótesis, paso muchos días con dolor y así, ¿verdad? Pero Dios me ayuda muchísimo. A veces me sorprendo con la ayuda que recibo de Dios, porque yo platico con Él todos los días de mi vida, y antes les cuento que era miedosa, era nervios. Hoy no le tengo miedo a nada, porque vivo segura de que Dios está conmigo, porque creo, espero y confío en Él. Muchísimas gracias por haberme escuchado y yo quiero que me den una palabra de aliento para seguir adelante.
Muchas gracias, Petrona. Realmente la palabra de aliento nos la ha dado usted a nosotros esta noche. No sé por qué pide una palabra de aliento. Es un ejemplo maravilloso de cómo usted confía en el Señor. Gracias, Petrona. Bendiciones y siga sintonizándonos. Vamos a continuar. Estábamos con el padre Tony, que nos estaba explicando cómo hacer este proceso. Nada fácil, pero para Dios no hay nada imposible, Así padre. es. Veamos cómo vamos a lograr esa parte. Esta participación de la señora Petrona nos advierte de que no hay edad incluso para despertar en el conocimiento de la palabra. Increíble. Que las barreras no las ponemos nosotros. Sí. Ay, que no le voy a entender. Ay, que esos libros son difíciles. Ay, que quién me va a explicar. Sin duda alguna tenemos que despertar el gusto. Y Lourdes y amigos, ustedes saben que el mes de la Biblia es un punto de partida. Todos los días son días de la Biblia. Pero en septiembre queremos como despertar esa conciencia, como decía doña Petrona, ¿no? Yo era católica, pero no había entrado muy bien a la Biblia. Pues en septiembre queremos decir a todos, católicos, no católicos, y a todos los que nos están viendo esta noche, de que la Biblia es un libro de vida y en el cual todos podemos encontrar una razón para seguir creyendo, para seguir esperando y para seguir amando. Porque a la larga, ¿de qué nos serviría tanta Biblia si no sabemos cumplir el mandamiento del amor? Decía el cardenal Martini, que en paz descanse, si se perdieran todas las Biblias, todos los libros incluso de la Biblia, y solo se recogiera el versículo de 1 Juan 4:8, que dice que Dios es amor, habremos salvado toda la Biblia. Y yo creo que esa es una cosa importante. La palabra de Dios nos resume que hay que amar a Dios y aprender a amarnos entre nosotros. Y entonces, como decía el cardenal, se perdieran todos los libros, pero solo quedara ese versículo, habríamos salvado toda la Biblia. Yo creo que la Biblia, más que un libro de ciencia o de proverbios o de ideas, es un libro que nos habla del amor de Dios. Y ante ese amor, todos estamos llamados, convocados, todos estamos deseosos de experimentarlo, el amor de Dios. Y yo creo que esa es la gran invitación y el desafío, ¿verdad? Si usted quiere sentir el amor de Dios, descubra la palabra y encontrará en ella las razones para creer en el amor. Gracias, padre. Gracias, Rolando y Cuti. Vamos a continuar con unas pequeñas y unas breves reflexiones esta noche. Creo que ha sido bastante completo lo que nos han dicho a pesar del corto tiempo que hemos tenido, porque podríamos haber pasado toda la noche escuchando este bello mensaje que nos ha compartido el padre Tony, así como el testimonio tan edificante de esta pareja, Rolando y Cuti. Sin embargo, yo creo que es muy importante enfatizar nuevamente lo que nos decía al final el padre Tony. Este es un buen momento para aprovechar, iniciar y sobre todo con la lectura de la palabra. Si usted la Biblia todavía no la tiene en el centro de su hogar, le recomiendo que vaya y la saque, la desempolve y la entronice en un lugar donde pueda estar cerca de ella, si es posible, en el dormitorio, en la sala de su casa, y si tenía más ejemplares, mucho mejor. Y yo quisiera cerrar esta noche con una pequeña oración que encontré muy linda, que dice así: Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Amén. Amén. Y nos toca despedirnos, pero sin antes decirles que los esperamos el próximo miércoles a la misma hora, a las 7 de la noche, en su canal Suyapa TV. La repetición estará el día lunes a las 2 de la tarde y el sábado a las 8 de la noche para aquellos que no han podido estar con nosotros esta noche. Continúe con nosotros con el noticiero de Notifides. Bueno, tenemos que seguir platicando. ¿No? Este es un momento para hablar. Familia, hablemos de nuestra familia y sociedad. Familia, hablemos teniendo a Jesús en nuestra